Quiero hablar con usted acerca de la hospitalidad. La hospitalidad y la honra. Cómo la hospitalidad nos bendice a todos nosotros. Dice ese versículo 2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad es importante porque la hospitalidad nos trae bendición. Es decir, que cuando nosotros reaccionamos de acuerdo al amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y atender, ver por aquello que Dios hace y aquellos que Dios usa y aquellos que Dios pone en nuestro camino. En Mateo capítulo 10, vaya conmigo a Mateo capítulo 10, el versículo 11, el Señor Jesús le dice a los discípulos, les dice: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos ahí hasta que os marchéis. Entonces hay unos enviados, pero esos enviados dice que van con una comisión. Qué maravilloso es llevar una comisión. Cuando veo a Pablo cómo él pasa su naufragio rumbo a Roma, y el ángel del Señor se le presenta y le dice: Pablo, ten ánimo, porque es necesario que comparezcas ante el César. Pablo tenía una comisión: comparecer ante el César, presentarse ante el César, testificar de lo que el Señor había hecho y de la voluntad de Dios. Y aquí miramos enviados, esos 12 enviados, que les dice: vayan en comisión, pero averigüen quién es digno en una ciudad o aldea. Y dice el versículo 12 que al entrar en la casa, darle vuestro saludo de paz. Enviados con comisión, que llevan paz y que llevan bendición. Y el versículo 13 dice: y si la casa es digna. Diga conmigo: si la casa es digna. ¿Qué quiere decir eso? Que hay casas que no son dignas. También estamos hablando de hospitalidad y de honra. Si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre esa casa. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Entonces la casa era responsable de ser digna, porque tenía que recibir adecuadamente a aquellos que Dios enviaba para predicar la palabra y para llevar el mensaje. Y ellos llevaban paz, llevaban bendición, llevaban prosperidad, llevaban salud. Porque el mandato era: vayan, limpien leprosos, vayan, resuciten muertos, vayan, sanen enfermos. De gracia recibieron, den de gracia. Y lleguen a una ciudad, investiguen qué casa es digna en esa ciudad y quédense ahí, no estén cambiando de casa. Y dice que si la casa es digna, la paz va a venir sobre ellos, pero si no, no. Versículo 14: y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. Y entonces me enseña que la falta de hospitalidad roba bendiciones. La falta de hospitalidad, la falta de atender, la falta de recibir. Porque dice que si alguien no recibe, cualquier casa que no reciba, ni oiga vuestras palabras. ¿Qué es no oír las palabras? Oídos sordos. Es que cuando tú hablas te den la espalda. Es que cuando tú hablas te digan: mira, cállate por favor, a mí no me hables de esas cosas. Pero sin embargo, cuando la casa es hospitalaria y cuando la casa recibe, la casa recibiría paz, recibiría bendición. En Hechos capítulo 28, vaya conmigo a Hechos capítulo 28. Quizás sería bueno preguntarme: ¿qué tan hospitalario soy yo? Porque yo recibo en mi casa y recibo en la iglesia. En la iglesia recibo predicadores, recibo pastores, recibo apóstoles, recibo enviados por el Señor. Y si la casa es digna, la paz va a quedar, la bendición que traen los hombres de Dios va a quedar. Pero si la casa no es digna, la paz que traían para dejar aquí o en un lugar se va a regresar con ellos. Y dice ese versículo 1 de Hechos 28
que una vez que estaban a salvo después del naufragio, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y mire la hospitalidad. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones. Porque a causa de la lluvia que caía y del frío, dice que esos de ese lugar que mostraron toda clase de atenciones, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Es decir, que ellos podían decir, bueno, ahí está la leña, ahí está la lumbre, y si tienen frío, que se prendan una hoguera ellos solos. Ya suficiente con que les dimos lo que necesitan. Ahí, si realmente tienen frío, que hagan algo, pero no. Como ellos eran personas que con hospitalidad recibían, sabían que alguien había llegado, en este caso un barco lleno de gente, 276 personas, y que tenían que atenderlas, tenían que recibirlas, tenían que mostrarles hospitalidad. Y el versículo 3 dice que cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y es que en medio de esta hospitalidad hubo un incidente que hizo que pusieran sus ojos en Pablo. Es decir, que desde el momento que Pablo fue mordido, ellos ya no quitaron los ojos de Pablo. Había 276 personas, pero ellos le quitaron los ojos a los 275 y las pusieron solamente en Pablo. Y entonces dice ahí que esa serpiente o esa víbora se le prendió en la mano a Pablo, y al ver los habitantes el animal colgado de su mano, de la mano de Pablo, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, justicia se refiere a una diosa que ellos tenían, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió daño alguno. Pero desde el momento que fue mordido, ya no quitaron los ojos de Pablo. Ese incidente hizo que pusieran sus ojos en él. Versículo 6. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o a que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Es decir, que empezaron a ver que algo sobrenatural había en él. Creo que en ese momento ellos estaban agradecidos de haber mostrado hospitalidad y de haber honrado a Pablo y a los que llegaron. Porque dijeron, algo sobrenatural hay en este hombre. Porque lo normal es que si una víbora, no dice que una culebra, una víbora. Nosotros sabemos, la mayoría sabemos quizás lo que es una víbora. Cuando vieron la víbora prendida en la mano de Pablo, dijeron, se va a morir. Esperaban que se empezara a hinchar, esperaban que cayera muerto. Pero empezaron a darse cuenta que en ese hombre había algo sobrenatural. Empezaron a estar quizás agradecidos de la hospitalidad que habían mostrado. Ahora, esa hospitalidad hizo que ellos fueran bendecidos, porque dice el versículo 7, y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Mira lo que dice, el cual nos recibió. Diga conmigo, los recibió. Dice, nos recibió y nos hospedó. Y entonces dice, con toda amabilidad por 3 días. Toda amabilidad es toda amabilidad. Ese hombre dijo, yo voy a recibirlos. Repito, no eran pocos, eran 276 personas. Era un buen grupo, mucho más de los que estamos aquí. Y los recibió y los atendió. Dice que los recibió con toda amabilidad. Dice esa versión que estoy mirando ahí en la pantalla, toda amabilidad. Dice el versículo 8, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Entonces Dios tomó en cuenta esa amabilidad, porque los enviados, Dios les dice, vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. De gracia recibieron, dad de gracia. Llevan paz con ustedes.
Y entonces Dios miró esa amabilidad. Yo quiero decirte que Dios mira la amabilidad, la hospitalidad y la honra. Dios mira. Y también debo decir que también mira la falta de amabilidad, la falta de hospitalidad y la falta de honra. Y entonces, cuando Pablo ora, entra a ver a el padre de Publio. Dice que después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Dice que cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y también dice que eran curados. Ahora, yo no sé si Pablo les exponía el evangelio, seguramente que sí. Les exponía el evangelio, pero no dice que las sanidades y los milagros eran producto de que ellos habían entregado a Cristo Jesús. Más bien deja ver que él era producto de la amabilidad y la hospitalidad con que ellos recibieron a Pablo y al grupo que llegaba. Dice el versículo 10: también nos honraron con muchas demostraciones de respeto. La honra y el respeto Dios lo mira, mi hermano. Dios mira a aquellos que honran, que respetan, que muestran honra y respeto. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar nos suplieron con todo lo necesario. Y entonces la amabilidad les trajo sanidad. Un día prediqué una palabra que dije: la falta de honra es trágica para aquellos que buscan un milagro de Dios. La falta de honra es trágica. ¿Por qué trágica? Porque no van a alcanzar. ¿Por qué no van a alcanzar? Porque posiblemente tengan fe en el Señor, pero están faltos de hospitalidad y de respeto. Yo debo de aprender estas cosas porque yo no quiero perderme nada en Dios. Yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes 17, 8. Porque si yo conozco las llaves, mi hermano, para alcanzar, yo voy a poder desprender y voy a poder recibir. La enseñanza nunca es para manipular. ¿Qué es manipular? ¿Cuándo es cuando un predicador manipula? Un predicador o un político o quien sea que se dirija a una audiencia. ¿Cuándo es cuando manipula? Cuando la intención es quitarle cosas al otro. Cuando la intención es quitarle, aprovecharse. Eso es manipulación. Pero si la intención es darte algo a ti, entonces no es manipulación. Y la intención de la enseñanza es darte a ti, que tengas las herramientas para que alcances sanidad, para que alcances libertad, para que alcances prosperidad, para que vivas en victoria. Y entonces ahí en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 dice que vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí. He aquí yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Dice que Elías se levantó, fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y entonces cuando ella iba, diga conmigo, cuando ella iba, dijo un predicador, yo le he tratado de enseñar eso a mi esposa por muchos años, dijo que me vaya a traer el vaso de agua. Pero obviamente estaba torciendo la escritura para llevar su vaso, para tener su vaso de agua. Pero la hospitalidad tenía que estar en el corazón de la viuda. La hospitalidad era importante para que para esta mujer de Sarepta. Fíjese que Dios sabía que ella sí lo haría, porque Dios sabía que ella era hospitalaria. Por eso cuando ella estaba recogiendo leña estaba ocupada. Diga conmigo, estaba ocupada. Y como estaba ocupada, ella podía haberle dicho: ¿sabes qué? No tengo tiempo, estoy ocupada recogiendo leña. Pero dice que cuando ella le dice: te ruego que me traigas un
un vaso de agua para beber. Y dice que cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Obviamente ella tenía esa hambre, esa escasez, esa falta. Por eso le dice el versículo 12: vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y entonces Elías le da una palabra, le dice: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Ahora ella, la viuda, ella tendría que incluir a Dios en su hospitalidad. Ahora se trataba de fe, porque la hospitalidad y la fe van de la mano. ¿Cuántos tenemos fe? En la fe debe de ir acompañada de esa hospitalidad, de ese amor. Por eso leíamos el versículo de Hebreos 13, donde dice que no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles, enviados de Dios. Los ángeles son enviados de Dios. Y entonces le da una palabra, porque ahora ella tendría que incluir a Dios en su hospitalidad. Ahora se trataba de fe. Por eso le dice: así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina. Y entonces viene ese milagro sobre su casa a causa de la hospitalidad que ella mostró. El recibir al profeta. Dice el versículo 15 que entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, actuó en la fe en la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. Es decir, que Dios honró la fe y la hospitalidad de la mujer. Si no eres hospitalario, te voy a dar un consejo: busca ser hospitalario. Tratemos de cambiar nuestros viejos hábitos, porque en nuestros viejos hábitos, quizás en el mundo, viniendo del mundo, no éramos tan hospitalarios. Quizás decíamos: no, yo no puedo hacer eso, yo apenas tengo para mí, o apenas tengo tiempo para mí, o apenas me soporto yo. Pero ella fue hospitalaria y Dios honró la fe y honró la hospitalidad de la mujer. Dice que todo fue conforme a la palabra de Elías. Comieron por muchos días. Versículo 16: la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces no lo dijo Elías, lo dijo el Señor. Diga conmigo: lo dijo el Señor. Porque fue Elías el que dijo: mira, así dice el Señor. Y ella creyó que era el Señor el que lo estaba diciendo. Y por eso dice ahí que no se agotó el aceite. Dice el versículo 16: conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Dios recompensa y respalda la hospitalidad. En Segunda de Reyes capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4. Yo sé que todos creemos que somos hospitalarios. Todos. Gracias a Dios. Hasta que realmente nos encontramos con alguien que realmente es hospitalario. Entonces nos damos cuenta: oye, yo no soy tan hospitalario realmente. Yo pensaba que yo era. Yo pensaba que yo hacía. Hasta que me encontré con alguien que realmente es hospitalario, que llegas a su casa y ya no sabe qué darte, hermano, y tú miras el esfuerzo y el ánimo y la entrega. Dices: oye, esta persona sí, esta me enseñó que yo no soy hospitalario. Yo creía que yo era hospitalario. Ahora, en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8 dice: Segunda de Reyes 4, 8. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Esa era la hospitalidad de la sunamita. Versículo 9.
Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y entonces la hospitalidad de la tsunamita va aún más allá. Diga conmigo: más allá. Es que yo debo de tratar de ir más allá. Tengo fe, debo de ir más allá, una fe más profunda. Soy amoroso, debo de ir más allá, un amor más que se puede mostrar, que puede bendecir. Soy hospitalario, debo de ir un poco más allá todavía. En este caso, esta tsunamita dijo: pues hagamos algo para él. Veo que es un hombre de Dios y hagamos un cuarto. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que él pueda retirarse ahí, para que él tenga la libertad de estar a gusto ahí. El versículo 11 dice que aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Y entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él y él le dijo a Giezi: dile ahora, he aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces Eliseo supo que era hora de hacer algo por ella. Y si Eliseo lo supo, quiere decir que Dios también lo sabe, mi hermano. Dios sabe también cuando dice: es hora de hacer algo por él o es hora de hacer algo por ella. Es hora, ¿por qué? Porque mostró atenciones, porque mostró hospitalidad. Y le pregunta: ¿quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: yo estoy bien. Yo, dice, vivo en medio de mi pueblo, no tengo problemas, no hay nada que necesite. Y el versículo 14 dice que entonces él dijo: ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió: en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Dice: pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Fíjese que Dios le dio lo que ella no podía comprar con dinero. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero, mi hermano. Tal vez tiene suficiente y es bueno tener suficiente económicamente y no tener problemas, pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Ella no tenía hijos, ella no tenía descendiente, ella estaba en una buena posición, ella podía tener una buena familia, sin embargo no tenía hijos o no podía tener hijos. Y su hospitalidad, el convencer al profeta de que pasara a comer, de rogarle que pasara, y lo convenció de manera que siempre que él pasaba por ese lugar, él siempre pasaba a comer a su casa. Después de un tiempo dijo: bueno, ya no solamente la comida, sino hagámosle algo, hagámosle un aposento donde él pueda retirarse a descansar. Y Eliseo supo que era hora de hacer algo por ella. Y repito, si Eliseo lo sabía, Dios también lo sabe. Dios también sabe, es hora de hacer algo por él. Es hora de que tenga fruto su hospitalidad. Es hora de que tenga fruto su entrega. Y entonces le dio lo que no podía comprar con dinero, que era un hijo. Y Eliseo se encargó también del cuidado de ese hijo, porque cuando ese niño estaba creciendo, él un día se enfermó y murió. Y la tsunamita fue con Eliseo y le dijo: ¿acaso te pedí yo un hijo? Y entonces dijo: el niño está enfermo. Y Eliseo fue y Dios resucitó a ese niño a través de Eliseo. Es decir, que cuando Dios nos da algo que no podemos comprar con dinero, Él va a hacer que ese algo se mantenga vivo. Amén. Se mantenga vivo. Hay relaciones que no puedes comprar con dinero. Si tú buscas una relación, vamos a decir, con un gobernante que sea tu amigo, si tú lo convences de que sea tu amigo, tú vas a ser el responsable de que se mantenga siendo tu amigo.
Pero si Dios te entrega a una relación con alguien, algo que no se puede comprar con dinero, y es Dios el que te lo está entregando, también es Dios el que va a hacer que eso se mantenga también. Que se mantenga, porque solamente Dios lo puede mantener. Ahora en Génesis 18, vaya conmigo en Génesis 18. Génesis 18, versículo 1 dice que el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Versículo 2. Cuando alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Mira la hospitalidad de Abraham, porque hoy estamos hablando de hospitalidad. Vale la pena ser hospitalario, mi hermano. Nos hemos perdido bendiciones por no ser hospitalarios, mi hermano. Por tratar mal a alguien, por darle poca importancia. Repito, yo puedo tener visitas en mi casa, pero también tengo visitas en la congregación también. También tengo ministros que me visitan acá también, que nos visitan acá. Y ojalá cada vez que nos visitan seamos hospitalarios. Que la persona realmente se vaya agradecida. Que la persona cuando se vaya pueda declarar una bendición en este lugar. Que diga, por favor, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, bendice esa congregación, Señor. Me trataron re bien. Me dieron buena atención. Y dice que Abraham les dice, versículo 3, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Miren lo que les dice. Que se traiga ahora un poco de agua y lavado los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante. Puesto que habéis visitado a vuestro siervo, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Dice que Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían o mientras ellos comían. Y entonces Abraham muestra hospitalidad. Piensen, Abraham, todo lo que hizo, el simple hecho de agarrar un becerro y prepararlo, mi hermano. El simple hecho de atenderlo, de preparar, de mover a la esposa, de mover al criado, de mover el ganado, de mover todo para poder traer comida y ponerles enfrente y que ellos estuvieran a gusto. ¿Quiénes eran? Desconocidos. Porque aunque era Dios y eran los ángeles de Dios, él no sabía que eran los ángeles de Dios. Lo que él estaba mostrando era hospitalidad. En su mente, en su corazón de Abraham, es Dios me dio la oportunidad. Dios me lo envió. Dios lo puso en mi camino. Diga conmigo, Dios lo puso en mi camino. Me acuerdo un testimonio, voy a decir el nombre. La pastora Sara, esposa del pastor Rubén de León. Ella nos contó esto. Ellos eran pastores allá en Texas. Y dice que estaba cocinando su desayuno. Y llegó alguien a tocar. Un homeless, me imagino. O un ángel, vaya a saber. Y le dijo, oye, no me podría dar algo de comer, tengo hambre. Y dijo ella, dice, yo acababa de cocinar mi desayuno y no tenía nada extra. Y le dijo, dice, mire, ahí enfrente, ahí está un señor que yo sé que él sí lo va a ayudar. Vaya con él. Y ya aquel se fue, obediente. Dice, y Dios me habló y me dijo, yo te lo envié a ti. Dice, me sentí mal. Ya ni la comida me supo buena ya. Porque Dios lo pone en el camino, en el pensamiento de Abraham. Dios me los envió. Dios me dio la oportunidad. ¿Qué bendición me querrá dar Dios que me los envía? Para que yo los atienda. Para que yo les diga, miren, pasen, no pasen de largo, siéntense en ese árbol. Y voy a preparar comida para ustedes. Y le rogó y los convenció. Y le dijeron, ve, haz como has dicho. Vamos a esperar. Vamos a corresponder o vamos a tomar el tiempo para atender a tu hospitalidad. Y entonces
les trae de comer, los atiende. El versículo 9 dice que entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Cumplimiento de una promesa. Diga conmigo: cumplimiento de una promesa. ¿Cuánto tiempo ha tardado las promesas de Dios en tu vida? Yo no sé. Pero Dios nos ha prometido muchas cosas. Y la pregunta es: ¿cuándo se va a cumplir la promesa de Dios? Dios había prometido a Abraham, y la manera de alcanzar esa promesa y de que ya llegara fue hospitalidad, fue atender. Por eso no menospreciemos el atender a los siervos de Dios. No menospreciemos, hermano, una oportunidad que Dios nos da para alcanzar la promesa que Él ya nos dio. Y entonces le dice: volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo ya tan vieja? Y mire lo que pregunta el Señor, versículo 14: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y dice el capítulo 21, versículo 1. Dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, dice, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. La hospitalidad es una arma poderosa, mi hermano. Poderosísima. Dios nos da armas. Dios nos da estrategias. Dios nos da llaves. Y la hospitalidad es parte de lo que Dios usa. Es parte de lo que Dios dice: mira, voy a usar esto para que tú puedas alcanzar. Pero si yo estoy ignorante, si yo soy áspero, si a mí no me gusta la hospitalidad, no me gusta recibir a nadie, no me gusta ayudar a nadie, me voy a perder la oportunidad que Dios me da, y después le voy a reclamar a Dios: Señor, ¿por qué no ha llegado lo que tú me prometiste? Y Dios dice: yo te di la oportunidad, yo abrí la puerta para que tú recibieras. Abraham recibió la oportunidad que Dios le dio y alcanzó la promesa. Un hijo, era la promesa de Dios, pero él ya era viejo. A Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Humanamente, biológicamente, era imposible de que ella diera luz. Pero como para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. Es ser hospitalario. En Marcos capítulo 6, me enseña cuando no hubo hospitalidad, cuando no hubo honra. Marcos 6:1 dice que él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Mire, él llegó a lo que iba de parte de Dios, llevando la palabra de Dios. Muchos de los que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Y entonces empezaron a cavilar en su mente y dijeron: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Eso es cuando no hubo honra, no hubo hospitalidad, no hubo recibimiento.
Como él era de ahí, pensaron que no era importante. Como lo conocían desde niño, pensaron que no era importante. A él lo conocemos. Nosotros sabemos quién es. Nosotros sabemos lo que ha hecho. Nosotros sabemos su situación. Dice, este es el carpintero. Conocemos a su familia, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. Y entonces empezó a carecer la honra a causa de que él era de ahí, a causa de que lo conocían desde niño. Y el versículo 4 dice que Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de honra. Dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Qué tremendo, ¿no? Pablo llegó ahí a Malta y aquellos lo recibieron con grandes atenciones, les proveyeron, les encendieron una hoguera, les dieron de comer. Publio los recibió en su casa, toda esa gente lo recibió, y a la hora que había un enfermo, Pablo va, pone las manos sobre él y el enfermo sana. Y cuando vieron eso, los del lugar trajeron a los enfermos y también sanaban. Pero Jesús llega a Nazaret y no puede hacer nada. No dice que no quiso. No dice que se enojó y dijo, ya ahora para que se les quite no les voy a hacer ningún milagro. No fue eso. Dice que no pudo. Y no pudo implica que lo intentó. Y varias veces. Y no pudo hacer milagros por causa de falta de hospitalidad y por causa de falta de honra. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos, dice, sobre los cuales puso sus manos. Eso solo sanó unos pocos enfermos. Hay otra versión que dice, solo sanó unas pequeñas enfermedades. Una gripe, un catarro. Pero enfermedades serias, lisiados, ciegos, sordos. No pudo hacer ningún milagro por la falta de hospitalidad y la falta de honra. Por eso, recuerda aquella palabra que un día prediqué, la falta de honra es trágica para aquel que busca un milagro. Está pidiéndole a Dios un milagro, pero pues no honra a nadie, ni a papá, ni a mamá, ni al pastor, ni a nadie, ni a los ancianos, ni a nadie. Y está pidiéndole a Dios que le haga un milagro. La falta de honra es trágica para aquellos que buscan un milagro. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y dice el versículo 6 que estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Porque la incredulidad lleva a no honrar y a no dar hospitalidad. Él sigue diciendo ahí que recorría las aldeas enseñando. Ahora, en tercera de Juan. Por eso, cuando se trata de hospitalidad y Dios te pone a alguien en el camino, considéralo una oportunidad. Considéralo una bendición. Sobre todo si lo manda a tu casa, como aquella pastora que le llegó a su casa. Ella dice, yo me sentí re mal. Dice, no, ya no sabía ni qué hacer. Dice, en el momento pues me animé a decirle, ahí enfrente hay un señor, yo sé que él lo va a ayudar, es muy buena persona y lo va a ayudar. Y cuando Dios me habla y me dice, yo te lo envié a ti, no al de enfrente. ¿Por qué te envía Dios a alguien? Porque te quiere bendecir. Porque me quiere bendecir. Por eso cuando oramos que alguien venga a predicar y que nos comparta la palabra, que nos visite en este lugar, le oramos a Dios. Le oro a Dios, Señor, tú dime, tú enséñame, tú concédenos. Porque yo quiero que quede bendición. Y en tercera de Juan capítulo 1, un capítulo tiene. Capítulo 1 versículo 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. En Gallo había prosperidad. La prosperidad es
completa, o debería de ser completa en el alma, en el cuerpo y en todo, en la economía, en el alma, en el cuerpo sano y en la economía. Y dice que tengas buena salud. El versículo 3 dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Y es que la verdad en la cual Gayo caminaba era su hospitalidad. Era como recibía a los hermanos en su casa. Por eso sigue diciendo el versículo 4: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y entonces dice el versículo 5: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Mire lo que dice: pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje. Me llamó la atención esto que dice: de una manera digna de Dios. Un día el Señor me habló de esto. Yo recuerdo, habíamos la primera vez que invité al pastor Mario López de Colombia acá con nosotros. El Señor me habló en este pasaje y me dijo: despídelo de una manera digna de Dios. Es decir, que la ofrenda que le des sea una ofrenda digna de Dios. Y cuando Dios me dijo del pastor que invité, despídelo de una manera digna de Dios, me estaba diciendo, porque yo le pregunté, yo siempre le pregunto al Señor: Señor, ¿cuánto quieres que le dé de ofrenda? Esa es mi pregunta siempre. ¿Cuánto quieres que yo le dé de ofrenda? Me acuerdo cuando tuve al primer pastor invitado yo, ¿qué año sería? 2003 quizás. Tuve al pastor Valentín Federico aquí con nosotros. Fue el primer pastor que nos visitó. Yo tenía pocos días, pocos meses quizás. Tal vez ya tenía el año, tal vez, pastoreando, tal vez menos de un año. Y lo tuve acá, predicando. Y cuando lo iba a despedir, le dije: Señor, ¿cuánto le doy? Entonces yo iba a hacer en aquellos años. Yo no tenía, es más, cuando él llegó, yo ni dinero tenía para darle de ofrenda siquiera. Pero en la actividad se juntó dinero. En la actividad. Y entonces yo le iba a hacer un cheque por $600 en aquellos años, hablando de 2003. Para mí era un dineral, hermano, en la condición económica que yo estaba. Para mí era un dineral. Y Dios me habló, me acuerdo bien cuando me habló, dijo: dale $1,000. Lo bueno es que entraron los $1,000 ese fin de semana. Eso fue lo bueno. Estoy hablando hace 22 años. Pero yo siempre le pregunto al Señor: Señor, ¿cuánto quieres que le dé? Tú dime. Y cuando le pregunté, el pastor Mario me dijo: despídelo de una manera digna de Dios. Y entonces me aseguré de que lo despidiera de una manera digna de Dios, porque en la hospitalidad es como nosotros atraemos las bendiciones sobre nosotros. Y entonces de Gayo dice que haces bien cuando recibes a los hermanos, pues ellos dan testimonio, dice el versículo 6, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Dice: harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Y entonces versículo 8, yo termino con esto, porque el punto es hospitalidad, mi hermano. Es más, vamos a terminar con Hebreos 13 pues, pero versículo 8 dice: por tanto debemos, diga conmigo, debemos acoger a tales hombres, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Al practicar la hospitalidad somos colaboradores con lo que Dios está haciendo. Somos colaboradores con Él. Entonces yo termino, pasa el grupo de alabanza. Hebreos 13. Dice el versículo 1: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis. Mira lo que dice el versículo 2. No te olvides. Diga conmigo: no olvidarme. No olvidarme. No vaya a ser que las ocupaciones nos funden y se nos olvida. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
¿Sabes, mi hermano? La hospitalidad es una llave. Yo lo quiero decirte, la hospitalidad es una llave. Yo quiero darte esto a ti. La hospitalidad es una llave. Cuando tú recibes en tu casa, cuando tú dices, gracias Señor, porque me concedes que estén en mi casa, puedo atenderlos, puedo ocuparme, puedo verlos de una manera digna. Y entonces Dios, llega el momento cuando te va a decir como a Salomón, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Salomón le ofreció 1000 holocaustos a Dios. Y entonces Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que yo te dé? Y Salomón dijo, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. La sabiduría te va a sacar adelante, mi hermano. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Gracias, Señor, por tu luz, Señor. Te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra a ti, te doy la honra. Tú fuiste el verbo en el principio, el unigénito de Dios, y en ti quiero vivir. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Rey, ¿verdad? Sí, Señor. Es que Él es el Señor y a Él lo puedes mirar en aquel que pone en tu camino. Tú fuiste el verbo en el principio. Decláralo. Unigénito de Dios. Confiésalo, hermano. El misterio de tu gloria, velado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Confiésalo. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dejaste el cielo por salvarme. Recibe el bien de Dios. Por ti, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos la gloria y te damos gracias por enseñarnos, por darnos vida, salud, paz y bendición. Que nuestra prosperidad y nuestra verdad sea honrada a través de tu pueblo, de tus siervos. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Sí, Jesús, la muerte venciste, la muerte venciste, el velo partiste. La tumba vacía ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste, Padre.
abrimos el corazón para hacer las cosas que te dignifiquen, que dignifiquen tu nombre. Señor, te doy gracias y te bendigo y te exalto y te glorifico. Gracias, Señor, Padre Celestial. Que tengamos un corazón inclinado a ti, que no olvidemos la hospitalidad y que reconozcamos que todo lo que somos, lo que hacemos es por ti, Señor. Gracias porque nos da las llaves para alcanzar ese milagro, esa promesa, eso que tú tienes para nosotros. Te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación y el honor a ti, a ti, a ti, sí. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinas. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Que el Señor nos permita seguir siendo hospitalarios, porque ahí es donde está nuestra victoria, hermano. Es una de las llaves. Como congregación, seamos hospitalarios con todos los ministros que nos visitan, el que Dios nos pone en el camino para bendecirlo de una manera de Dios. Amén. Padre, gracias por tu pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu gracia, que tu luz, que tu presencia sea sobre cada uno. Gracias, Señor, porque tú miras el accionar de mis hermanos, la entrega de mis hermanos. Gracias, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén y amén.